acompaña el licenciado Ángel Cintrón, director político de campaña de la gobernadora Jennifer González y obrero de la calle, que está con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué gusto verle. Gracias. Primeramente quiero entrar en lo que ha sido el gobierno de Jennifer González hasta el momento y voy directo a la yugular. Han habido unas circunstancias que se han dado, particularmente desde la selección y nominación de candidatos que le han colgado a la gobernadora, candidatos que ha tenido que retirar, secretarios de agencia en problemas. ¿Han habido problemas en exceso en esta administración de Jennifer González comparado a otras administraciones gubernamentales? No. Ha habido administraciones con situaciones similares, podemos buscar históricamente hacia atrás. Ha habido obviamente administraciones gubernamentales que han tenido más serenidad en el proceso, ciertamente que sí, yo he vivido muchas de ellas, pero también he vivido cuatrienios tumultuosos, inclusive hasta un poco más tumultuosos que esto. ¿Más tumultuoso que Rivera Chats versus Jennifer González? Sí, los puede haber habido. Yo recuerdo el cuatrienio de Carlos Romero con el Hernández Agosto, recuerdo el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá con Kenneth McClintock y José Aponte, recuerdo... Pero desde que el televisor es a colores para acá. Eso te quedó bien, esa te la perdono. La próxima la apuntamos. Mira, yo te diría que el cuatrienio de Ricardo, cuando llegó al 19, fue tumultuoso. El término del año y pico de Wanda Vázquez no fue fácil. El pero de Pedro fue por acciones autoinfligidas, pero en el caso... Bueno, te refieres a cosas internas de donde están del mismo lado del partido. Es que es la misma, es el mismo partido y parecería esta unidad que siempre se da en el Partido No Progresista, que es una característica que ustedes tienen, que yo creo que es única, que es esta disciplina de partido donde se pueden decir hasta perro muerto en las primarias, pero llegan a las elecciones agarrados de la mano y levantados y se apoyan. Yo no creo que se haya dado eso entre los pierluisistas y los gonzalistas, como que las agencias se quedaron divididas en facciones. Yo te diría que no. Yo sé que se le atribuye mucho a eso en la calle. Yo no percibo que ese sea el caso. Yo creo que ¿Como leyenda urbana? Sí, hay diferencia de criterios, no vamos a decir que no, claro que las hay, son evidentes, salen en los medios todos los días. Y yo creo que inclusive la prensa le da hasta más color de la que a veces puede tener. Pero no tiene que ver con el asunto de la primaria. Yo creo que tiene que ver con que hay personas que tienen perspectivas o visiones diferentes de hacer lo mismo dentro del mismo partido. Y eso es saludable. Yo creo que donde puede estar la discrepancia es si lo dirimimos privadamente o si lo dirimimos públicamente. Y yo creo que ahí puede haber una diferencia. Ahí coincido. Entonces, cuando estamos dirimiendo públicamente, como lo es el caso de varias controversias que se han dirimido, ni siquiera públicamente, más allá de eso, ellos no se han sentado, muchas veces las vemos en redes sociales. El presidente del Senado hace unas declaraciones acá, la gobernadora hace otras declaraciones acá. ¿Esto es un síntoma de qué? ¿Por qué no pueden cogerse teléfono y hablarse en lugar de escribirse a través de Facebook? Yo quisiera saber la respuesta para dártela. No se me hace fácil, porque he vivido con tantas personas en este proceso por tantos años y un poquito está en la personalidad de cada cual. Hay unas personas un poquito más afables, un poquito más diplomáticas, otras que no. Hay algunos que pueden dejarse llevar por terceros. Y yo creo que en esta ocasión mi lectura, y me puedo equivocar, Alexandra, yo creo que mi lectura es que aquí hay terceras personas con intereses particulares que le hablan al oído a otros y los hacen creer cosas o los inducen a error o los exacerban en su estado de ánimo más allá de lo necesario. Y yo quisiera pensar que eso con el tiempo se va a ir disipando y disipando porque la mayoría de las veces no tienen razón. Yo estoy de acuerdo con esa apreciación suya. Lo que quiero saber es si usted piensa que esos terceros están más cerca del oído de Jennifer o del oído de Tomás. O que ambos tienen terceros cercanos a su oído, exacerbando la situación. Aquí todo el mundo le habla a todo el mundo, porque eso es natural. Y todos los líderes políticos tienen siempre personas en quien confían para escuchar, eso es natural. Yo he tenido el privilegio de estar en ciertas ocasiones en esos procesos, ¿verdad? A través de los años, en blanco y negro y a color. Pero creo que en este momento hay unos elementos un poquito más críticos que entran en escena entre, ¿verdad?, dos figuras que yo aprecio y que valoro mucho, que obviamente Jennifer y Tomás. Y yo creo que ciertamente en muchas ocasiones hay terceros metiéndose en el medio, creando esta discordia sin necesidad. Y yo aspiro a que eso vaya cesando al paso del tiempo. Hay un tema que para mí ha sido incomprensible y quizás usted pueda arrojar un poco de luz. Y es el tema de ciertos secretarios o secretarias que han arrojado sombras sobre la administración de Jennifer González y no los han sacado. La gobernadora
ha defendido en el tema de las lealtades. Ella se ha mantenido, se mantuvo al lado del secretario de Recursos Naturales cuando llegó esta famosa orden ejecutiva que le cayó del cielo en el escritorio, se mantuvo al lado de Víctor Ramos con la cancelación dudosa de un contrato y la contratación de otra compañía, se mantuvo al lado de Francisco Domenech con todas las faltas que se le señalaron, ahora con la secretaria de Vivienda. Y yo puedo entender el concepto de lealtades de la gobernadora con sus secretarios, pero yo no puedo comprender la falta de desprendimiento de algunos secretarios que no simplemente han dicho, ¿sabe qué, gobernadora? Yo le estoy afectando su gobernanza, yo voy a renunciar porque usted no, con todo lo que usted tiene en el plato, no está para estarle estirando el chicle. Ahora mismo esto de la secretaria de Vivienda casi se está llevando enredado al de Transportación y Obras Públicas también. Déjame decirte, lo que pasa es que en todos los casos que me mencionas, en ninguno de esos casos los argumentos eran ciertos. Todas las acusaciones eran falsas. Si tú como gobernante y tu equipo vas a ceder por aquello de la percepción pública, cada vez que alguien señala a alguien sin argumento, sin evidencia, desmantelas el gobierno en 30 días. Si ella fuera a ceder cada vez que señala a un secretario de gabinete, que después descubres 3 semanas después que el señalamiento no era cierto, perdiste al secretario de gabinete, pero a la vez esos que quieren atacar al gobierno logran su cometido bien fácil. Todos los 30 de mes voy a inventarme una historia contra fulano, después mengano, después sultano y los voy sacando a todos uno a uno. Tú tienes que distinguir la paja del grano. Hay casos donde tú claramente te das cuenta que esa persona o te ha fallado o tiene un esqueleto en el closet que no te mencionó y se lo ocultó y después salió y esa persona se tiene que ir porque no solo le falta al pueblo, le falta la lealtad de quien lo nombró. Y yo he vivido esas experiencias. Pero cuando tú sabes que no es cierto y tú indagas y sabes que es otro tipo de cosa, tú tienes que esperar a hacer la adjudicación correcta para que el pueblo también se dé cuenta. Mira, eso que señalaron de Víctor no era cierto. Mira, esa cosa que señalaron de Francisco no era cierta. Eso que señalaron de fulano no es correcto. Al momento parece que sí, después te das cuenta que no es correcto. Y yo estoy seguro, no lo sé porque no me consta todavía, pero conociendo los personajes, estoy seguro que esto que está pasando ahora va a llegar el momento que vamos a ver que tampoco es cierto. Bueno, suena a ruido, hay personas que quieren que suene a ruido. A mí me encantaría que tuviésemos una hora para discutir cada uno de estos casos usted y yo, porque yo creo que hay muchos que tienen más de cierto que de otra cosa, pero... Te voy a explicar por qué. Porque aquí hay una agenda clara, porque la oposición sabe que si no descarrilan a Jennifer ahora, el 28 está adjudicado. ¿Pero quién es la oposición? Cuando dice la oposición, ¿quién es la oposición? Sí, el Partido Popular, el Partido Independentista, es bastante amorfa, pero es una combinación de cosas que yo las tengo claritas. ¿La oposición no está dentro del mismo PNP? No, a veces son personas que sin querer caen en ese juego, pero hay una oposición organizada allá afuera que no es del PNP, bien organizada. ¿El aparato ejecutivo tiene un problema de comunicaciones? Yo creo que todavía hay espacio para mejorar, definitivamente que sí. Y yo sé que se empezó en diciembre ese ejercicio, se hicieron cambios de ajuste, todavía falta sobre ese proceso. Pero obviamente se empezaron cambios de ajuste porque ciertamente sí. Si tú no sabes comunicar efectivamente y llenar el espacio, otro lo va a llenar por ti. Eso es Ángel, básico. Un placer tenerle con nosotros para discutir la política, la blanco y negro y la de color. Así será, gracias. Bueno.